Vive con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Nuevamente nos volvemos a encontrar en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, escuchamos la voz de Dios hablándonos a lo más íntimo del corazón y dándonos consejos certeros. Estimados, en la sociedad hoy en día se inmortaliza estos tres conceptos: el racismo junto con la política y la iglesia. Ha sido un tiempo donde se ha proliferado una mezcla muy dañina, una mezcla muy punzante que ataca a la persona por el color, por el lenguaje que habla o por sus costumbres en el comer y en su cultura. Estimados, estamos en tiempos increíblemente polarizados. Ahora, veamos el racismo versus igualdad. El racismo es creer que una raza es superior a otra, lo que conduce a la discriminación y al prejuicio. Igualdad es diferente. Creer en equidad de estatus, derechos y oportunidades, reconocer la diversidad de razas, castas, eliminando la actitud discriminatoria. Ahora, las raíces del racismo, ¿cuáles son? Las raíces históricas son profundas. A menudo se originan en factores sociales, económicos y políticos. Vemos que se manifiesta de diversas formas y afecta a individuos y comunidades. Oh, esto es increíble. Examinemos las desigualdades sistémicas y cómo éstas perpetúan la discriminación. ¿Sabes? La educación desempeña un papel crucial en la lucha contra la ignorancia. Y te voy a decir que es un ignorante. Un ignorante en este tema es aquel que no estudia la cultura del otro, no ve la importancia histórica de la otra cultura, no entiende la comida, no quiere entender nada, solo lo mío, lo mío. Entonces llega a ser una persona ignorante. Ignorante porque quiere. Vemos nosotros que el impacto personal es importante reconocerlo. Experimentar el racismo provoca efectos psicológicos a largo plazo, como ansiedad y depresión. Las víctimas suelen sentirse aisladas y marginadas. Lo he visto en funciones artísticas, en funciones deportivas. Lo he visto en las compras, en el supermercado. El maltrato a ciertos grupos minoritarios. Llegué a un supermercado y vi como una persona que estaba en la caja donde se cobra rechazó a una persona hispana porque hablaba el idioma de este país en forma que no se le entendía. Entonces dijo, yo no quiero aceptarlo a usted en esta mi fila, váyase a otra parte. Estimados, eso ocurre constantemente. Efectos del racismo. El racismo perjudica a quienes lo padecen y además afecta la cohesión social, la comunidad, conduciendo a la división y al conflicto, socavando el tejido más íntimo de nuestro país. Ahora, se requieren esfuerzos colectivos que promuevan cambios de políticas y fomenten, entornos inclusivos para todos. Ahora, estimados, racismo
aversivo. Vamos a ver las diferentes categorías de acuerdo a las Naciones Unidas y diferentes lugares de la sociedad. Así lo identifican. El racismo aversivo se manifiesta a través de prejuicios encubiertos e inconscientes, mantenidos por personas que niegan ser racistas. Me encanta ver las personas que vienen y le dicen a uno que está hablando en español, le dicen, yo no soy racista. Con solo haber dicho eso, ya sé tu trasfondo. Nos damos cuenta. Nadie te preguntó. Actúa sin racismo y ahí nos daremos cuenta que no eres racista. Racismo etnocentrista. Se crea en la supremacía cultural de un grupo sobre los demás, lo que conduce a ver otras culturas como una amenaza. ¿Lo ves tú en tu sociedad? ¿Lo ves en el país que tú vives? Bueno, yo lo estoy viendo en muchos países y en muchos continentes. Racismo sistémico y estructural. ¿Cuál es? Políticas y prácticas que conducen a una continua desventaja para un grupo determinado, con tratamiento injusto y dañino basado en la raza o etnia, o si eres mujer, o no vas a recibir el trabajo que reciban los hombres. Racismo biológico. Es el racismo científico creyendo en la superioridad biológica para justificar la supremacía de una raza sobre los demás. Un ejemplo patético fue el nazismo y las prácticas del doctor Mengele. Ahora, viendo esto y entendiendo esto es importantísimo porque puedes educar a las nuevas generaciones, principalmente a tus hijos y a tus nietos, identificar los factores del racismo. Ahora, de acuerdo al World Population Review, un reporte de sociología demográfica del 2024, posicionó a Estados Unidos entre los 15 países más racistas del mundo. En noviembre del 2020, el FBI anunció que los delitos de odio en Estados Unidos habían alcanzado su nivel más alto en más de una década. En realidad, la lucha contra el racismo está lejos de terminar. Requiere esfuerzo, educación y defensa constante. La meta debería ser alcanzar a crear una sociedad en la que todos sean tratados con dignidad y respeto, independientemente de su raza. Estimados, ahora, debemos nosotros compenetrarnos en el idioma contemporáneo. Dejemos lo que aconteció algunas décadas atrás y veamos el idioma que se está usando en la política y dentro de la iglesia. Porque lo he visto, he escuchado personas desde el púlpito hablando estos conceptos. Y veamos nosotros lo siguiente. Idioma contemporáneo, los inmigrantes son el problema de la sociedad. Los inmigrantes absorben la fuente de trabajo. ¿Lo has escuchado? El crimen va en aumento por culpa de los inmigrantes, o sea que los locales no cometen crímenes. Nuestra economía sufre por culpa de los inmigrantes, no la vagancia de los que están haciendo tal vez nada por sí mismos y por el país. Neguemos la ciudadanía a los hijos de inmigrantes. Este país es para una raza. ¡Wow! ¿Lo has escuchado? Por supuesto, no lo niegues. Acepta la realidad de la situación contemporánea. ¿Has escuchado en tu país tal vez algún político decir los periodistas son enemigos del país? Luego, tengamos solo un canal de televisión y radio controlado por el gobierno. ¿Quieres que te dé algunos ejemplos? Algunos países del mundo que esto practican. No, ¿para qué? Controlemos la información que sale al público. ¿Está ocurriendo eso?
construyamos una pared. Yo soy el líder, el que no está conmigo es mi enemigo. ¿Lo has escuchado? ¿Lo has visto? Pero es interesante que a veces los propios religiosos dentro de las iglesias apoyan esta agenda. Amigos, ¿será que esto mismo Dios está diciendo en el cielo de ti y de mí, que no podemos entrar por alguna de estas razones o que algo de esto se tiene que cancelar? Amigo, además, tenemos derecho de negarte tus beneficios. Luego, órdenes ejecutivas sin respaldo constitucional. O sea, uno que dicta y no delega, no busca la democracia, sino ir eliminando y podando la democracia. La Constitución es válida hasta donde nos conviene. Lee el libro Conflicto de los Siglos y te darás cuenta que eso va a ocurrir en el tiempo del fin y está ocurriendo hoy en día. Yo soy el líder, el que no está conmigo es mi enemigo. Lo vuelvo a repetir y te voy a decir porque lo estoy escuchando en Sudamérica, en Norteamérica, en partes de Europa, en Asia, en África, por supuesto, en diferentes partes y continentes del mundo. Y esto vuelve a proliferarse, la intolerancia. Ahora, reflexionando en la triste actitud de muchos, reconocemos que para lograr la igualdad racial se requiere un esfuerzo y compromiso personal e institucional. Hace unos años atrás, recordando eventos de la Segunda Guerra Mundial, los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Alemania y Austria, que era su propia conferencia o asociación, ellos tuvieron que reflexionar y publicaron una declaración diciendo que lamentaban profundamente cualquier participación o apoyo a las actividades nazis durante esa guerra. Ay, ay. Cuando yo leí esto en la Review and Herald, me sentí tan triste. Llegué a un punto de que cayeron lágrimas por mis mejillas. Que las iglesias cristianas, nada más te nombré una, pero estimados, se proliferó en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en Alemania y Austria y en Checoslovaquia, que las iglesias protestantes y la Iglesia Apostólica Romana se fueron a defender los principios nazis. Ahora, los cuerpos eclesiásticos confesaron su incapacidad de seguir al Señor, al no proteger a judíos y otros contra el genocidio de esa época, conocido como el Holocausto. Millones murieron por las atrocidades de esa guerra. Más de 6 millones de judíos fueron exterminados por las persecuciones nazis durante los 12 años entre el año 1933 a 1945. Y estimados, los primados, presidentes, reyes de la tierra tuvieron amplio tiempo para darse cuenta de la agenda nazi. No hicieron nada. Quisieron apaciguar con palabras políticas o diplomáticas. Y después tuvieron que ir a la acción, entrar en una guerra mundial por no proteger los derechos de la humanidad. Algunos se preguntarán, ¿por qué, pastor, usted está hablando últimamente mucho de esto? Porque es bueno ser proactivo y mostrar de que sí, la iglesia no tolera la palabra racismo. Bueno, la declaración fue publicada en mayo 2005, ¿sabías? En la revista mensual Advent Echo. No Advent Review, sino Advent Echo. Y luego apareció en otras publicaciones. Una copia de la declaración fue proporcionada al Memorial Israelí de Yad
Bashem por los líderes de la Iglesia Adventista en Alemania y Austria. Ahora, vamos a ver este artículo. Si te da vergüenza esto, ¡qué bueno! ¿Por qué? Porque un buen cristiano admite los errores y trata de cambiar la dirección de su pensar o de todo el movimiento que representa a Cristo. Pasemos a la pantalla. Advent Echo en el 2005. Lamentamos profundamente que el carácter de la dictadura nacional socialista no se había cumplido en el tiempo y la claridad suficiente. Y la naturaleza impía de los nazis y su ideología no habían sido claramente identificados. Me detengo. ¿Te das cuenta, amigo? Aquí empieza con una apología o con, bueno, perdónenos. Está bien, pero ¿qué de los 50 millones de personas que murieron por resultado de actitudes como el racismo? Bueno, veamos. La Iglesia lamenta que en algunas de nuestras publicaciones hay artículos que glorificaban a Adolf Hitler y estaban de acuerdo con la ideología del antisemitismo de una manera que resulta increíble en la perspectiva de hoy. Esta es la Iglesia en Alemania y Austria y los países que estaban a favor del nazismo. Sabemos que en muchas partes del mundo estaban en contra y hablaron y fueron leales a la causa de Dios. Muy bien. Nuestros miembros se asociaron con el fanatismo racial, destruyendo la vida y la libertad de 6 millones de judíos y las minorías en toda Europa. Muchos adventistas del séptimo día no compartieron la necesidad y el sufrimiento de sus conciudadanos judíos. Eso es, me detengo aquí, eso es en Alemania, Austria, partes de Checoslovaquia, partes de Hungría. Estimados, estoy hablando de esta iglesia, nuestra iglesia, los miembros de ese lugar lo que hicieron. Ahora vemos, hubo congregaciones en Alemania y Austria que excluyeron y separaron miembros de la iglesia que eran de origen judío, de manera que fueron enviados a la prisión, al exilio o a la muerte. Yo agradezco que los líderes admitieron y pidieron perdón y que mandaron esta declaración allá a Israel. Pero ¿a dónde va, pastor? ¿Por qué está usted usando un machete, un bate? No, no, no. Estoy usando la verdad. Tenemos que ser cristalinos. Uno, Max Israel Monk, fue enviado a 2 campos de concentración por los nazis. Sobrevivió y regresó a su iglesia adventista después de la guerra. Dijo que no quería actuar en la misma forma que su congregación lo había tratado. Esto me hace llorar a mí. Me da alegría por la actitud de este verdadero, genuino hijo de Dios, un verdadero cristiano judío. Pero qué tristeza me da que a veces dentro del lugar donde se debe atraer al necesitado, al perniquebrado, al sufriente, que seamos sociedades exclusivas, que nada más nos queremos nosotros mismos y el amor de Cristo se deje a un lado. ¿Y qué está ocurriendo con la política hoy en día que se ha infiltrado en muchas de las iglesias? No solo la adventista, sino, te puedo decir, la bautista en manera principal y otras iglesias del mundo que representan el sagrado nombre de Cristo Jesús. La obediencia que le debemos a las autoridades estatales no debe llevarnos a renunciar a las convicciones y valores bíblicos. Así se encuentra en Adventist News Network en el 2005 en ese artículo. Mientras que solo Dios puede juzgar las acciones de generaciones anteriores,
En nuestros días queremos tomar una posición decidida por el derecho y la justicia hacia todas las personas. Creemos que nuestros líderes tenían miedo de perder el reconocimiento oficial de nuestra iglesia delante de los nazis. Fue más político que teológico. No solo nos mantuvimos en silencio, sino que también publicamos ideas antisemíticas o antisemitas que no eran necesarias. Me detengo. Es loable lo que hicieron estos líderes de la iglesia en esos dos países relevantes del mundo. Es increíble que hayan admitido estos errores, pero estimados, ¿después de cuántas décadas fue? Entonces, se excluyeron y se expulsaron judíos adventistas de entre nosotros. Si una iglesia local no hacía eso, los nazis cerraban la iglesia, llevando a los ancianos a la cárcel. Eso hubiera significado la prohibición completa de la iglesia. Y la iglesia cristiana no fue prohibida por los césares como Nerón, Calígula y otros. ¿Dónde se reunían? En las casas. Te puedo dar países en África, Norte África, que tienen un solo credo y persiguen a cualquiera que tenga una Biblia. Pero sabemos claramente, la Voz de la Esperanza y la Iglesia Adventista Mundial, de que se reúnen en sus casas y siguen siendo fieles miembros de la iglesia. Entonces, ¿a qué punto esta situación llegó? Aún así, hoy en día vemos que algunos adventistas europeos asumieron la valerosa decisión de proteger y ayudar a los judíos siendo perseguidos por el Tercer Reich. Los escondieron en los sótanos, en las azoteas. Fueron personas fieles. Algunos tuvieron que perecer por proteger a los judíos y murieron en los mismos campos de concentración donde fueron llevados los judíos. Varios adventistas murieron en esos campos por darle al pecado el nombre que corresponde. Arriesgaron sus vidas. Una familia adventista de Letonia albergó a un hombre judío, lo escondió durante la guerra y el hombre sobrevivió esos años difíciles. Ahora, ¿qué de los genocidios por racismo? Estimados, vamos a la pantalla. República Dominicana, 30,000 muertos en 6 días, que eran la gran mayoría oriundos de Haití. Ocurrió en octubre del 1937 y se llamó la masacre del Perejil. Se seleccionó a las víctimas con un sistema que consistía en mostrar un perejil a los habitantes y preguntarles, ¿qué es esto? El no pronunciar la palabra correctamente les costó la vida. Chechenia, mueren 200,000 en un año. Comenzó en febrero de 1944. Cuando trataron de depurar la raza. ¿Por qué? Porque muchos chechenos fueron ayudadores de los nazis. Namibia, 70,000 en 3 años. Comenzó en 1904. El perpetrado fue por parte de Alemania contra las etnias Herero y Namaquas. Japón, 400,000 en 2.5 meses, 400,000 muertos. Entre finales de 1937 y principios de 1938 se asesinó a civiles chinos. Se cuenta que 20,000 mujeres fueron violadas y 57,000 fueron ejecutados en un solo día. Los griegos, 1 millón en 9 años. Ocurrió durante la guerra greco-turca. Asirios, 750,000 en 4 años, cometido en contra de la población asiria y habitada en el Imperio Otomano. Impresionante lo que ocurrió. Hay fotos de ese genocidio. Armenios, 2.25 millones en 10 años. Los cristianos armenios que vivían al este de Anatolia, la población musulmana del Imperio Otomano sentía desprecio por ellos.
Ruanda y Burundi, 1 millón en 3 meses. Razón, reajuste de fronteras y tensiones entre las etnias y tribus. En una misma iglesia había de una tribu y de la otra y se empezaron a atacar. Nazis con Hitler, 60 millones en 5 años. José Stalin, 60 millones de personas murieron bajo su auspicio. Estimados, la cifra del Señor en recibiréis poder termina analizando y hablando sobre estos factores en la página 339. Dios no conoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por la creación y todos son uno por la redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo para que cada persona pudiese tener libre acceso a Dios. Interesante es esta cita, pero también el libro de Jeremías habla en forma punzante. Leamos Jeremías capítulo 22 y dice así: ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Amigo que me escuchas, ¿has visto el racismo y cómo esta mezcla política, religiosa y racista ha existido a través de la historia? Pero tú eres un hijo de Cristo. Permite que Cristo reine en tu vida y no practiques estas cosas. Oremos. Padre, nos entregamos en tus manos. Danos la sabiduría y la bendición para negar estas cosas que dañan la sociedad. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, al canto